¿Qué tal? Buenas tardes. Vaya forma de arrancar el curso político Díaz Ayuso hablando de forma socialista y comunista hemipléjica de ver la vida y hablando de guerra civilismo. Díaz Ayuso. Dejen de comprar esa mercancía averiada del socialismo y especialmente del socialismo desorejado, que es lo que tenemos hoy, y por supuesto del comunismo. Son solamente una forma hemipléjica de ver la vida y qué no decir de ese frentismo y ese guerra civilismo que fomentan desde la Moncloa con el francomodín de una manera egoísta, reduccionista, simplona, burda, que además lo carcome todo. Forma hemipléjica. Emilio Delgado, Nayara Pinedo, Javier Aroca, Julio César Herrero, Rocío Esteban, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. ¿Es necesario este tono de hablar de hemiplegia relacionado con la forma socialista o comunista de ver la vida? Ha descubierto el truco, Ayuso, y entonces ella sabe que lo que tiene que hacer es indignar a la izquierda y enfadar a la izquierda. Y es muy buena enfadando a la izquierda. En Madrid tenemos una presidenta de la comunidad que sirve para esto. El problema es que no sirve para lo que tiene que servir una presidenta de una comunidad, que es asegurar buenos servicios públicos, asegurar que las personas mayores tienen una red de cuidados como la que deberían merecerse, asegurar que cuando se necesitan los bomberos forestales funcionan, asegurar que tenemos también la educación y la sanidad en condiciones. Para esto no vale. Ahora, para indignar a la izquierda y conseguir que mucha gente se enfade, pues tiene el truco cogido, claro. Ya, pero Javier Aroca, es decir, más allá de que uno tenga distinta forma de pensar, oye, alguien como un cargo público y una instancia institucional no tiene el deber de respetar a los que piensan distinto. Hablar de hemiplegia para relacionarse a los socialistas, comunistas. A esta altura del tiempo que lleva ya en el escenario político español, pedirle a Isabel Díaz Ayuso comedimiento y respeto, y eso no es posible porque ya habría tenido tiempo de rectificar, pero no lo hace luego, por tanto forma parte de su propia versación. Es difícil sintácticamente seguirla ante tanto epíteto, ¿no? Pero, hombre, sí se puede deconstruir un poco lo que dice, ¿no? Yo no sé si lo de hemiplegia es un diagnóstico médico que lo está aprendiendo en la sanidad privada o lo está aprendiendo de tanto hablar por teléfono con Milei. Y después el resto de las cosas, bueno, pues forma parte de esa cultura popular que consiste en dos insultos y un escape, dos insultos y un escape. Claro, así va la política en este país. Sobrecarga, sí, mala lengua tiene la presidenta de la... ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Hola, Salao. Mala lengua nosotros, perdón. No, ella hablaba de ella. No, eso no te lo consiento. Mala lengua nosotros. Ah, bueno, está bien, pues nada, vamos a repartir el asunto. Sí, se le va, yo creo que se le va a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Además, da la sensación, no, iba a decir, da la sensación de que memoriza todo, pero no, porque lo lleva todos los adjetivos, parece que los lee. Y no sé, no encuentro ninguna necesidad de sobrecargar tanto el asunto. La crítica es legítima, creo que se puede hacer en tono medio o demasiado grueso, y creo que decide el trazo grueso. Imagino que le da satisfacción a los propios, y alguno que no es propio, Emilio, también se les olivianta, porque veo que Yo, la verdad, yo preferiría... La palabra que me salía no era la que tenía que decir. Te aseguro que no. Yo preferiría estar hablando de por qué en Madrid hay más de 200.000 niños que no tienen pediatra asignado, por ejemplo. No, pero que decías antes que eso lo hace para soliviantar a la izquierda. Sí. ¿De verdad a la izquierda le importa lo que diga? Creo que no hay cosa que estimule más al votante de derecha que vota hoy en día Ayuso, que enfada mucho a la izquierda. Creo que es lo que más satisfacción les da, y ha cogido el punto y lo hace. Ahora bien, el personal es el que yo te decía. Si tú tienes 200.000 niños sin pediatra asignado en Madrid, a mí de lo que me gustaría hablar es de eso y de que solucionamos eso, y no de la última ocurrencia que ha hecho Ayuso. Es un discurso. Acabamos de afrontar un momento de, pues que claramente de urgencia histórica, una oleada de incendios. El presidente del gobierno, en el arranque del curso político, ha hablado de una amenaza que es la bulosfera y de que tomar medidas, decía, para afrontar la realidad a la que nos enfrentamos con el asunto del cambio climático, de la prevención que hay que hacer en los montes. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, hablando de la bulosfera. La terrible ola que hemos sufrido este año no es fruto de la casualidad, ni tampoco de una trama pirómana, como insinúan algunas veces la bulosfera. Hemos tenido una política de prevención de incendios claramente insuficiente. La gestión del territorio, que también es inadecuada. Y ojo, porque Núñez Feijóo, líder del PP, también en el arranque político habla de un presidente del gobierno que no es libre. Y os pregunto, ¿por qué Feijóo dice que ni el gobierno ni el presidente son libres? Que esto en democracia sería gravísimo. Esto ha dicho Núñez Feijóo, líder del PP. Ni el presidente ni el gobierno son libres. Un gobierno no puede ser libre cuando es un gobierno que vive con miedo. El cambio no se espera.
El cambio se conquista, se construye y se alcanza. Y dice que hay que conquistar ya el poder y el cambio. El presidente no es libre. Esto es gravísimo. Decir esto... Javier Aroca, Rocío Esteban. Yo no pienso que sea grave, lo que es una chuminada, ¿no? Es decir, ¿cómo se puede decir un señor que es el líder de la oposición y que aspira a ser presidente del gobierno, que el actual presidente y su gobierno no son libres? ¿En qué se basa para decir eso? ¿Tiene algún fundamento? Él considera que teme, por ejemplo, la acción de la justicia. Bueno, mire usted, la acción de la justicia la puede temer mucha gente, entre otras cosas, entre otros innumerables cargos del Partido Popular y cargos que van a sentarse en el banquillo en los próximos meses. Yo creo que eso no es miedo, en cualquier caso será otra cosa. Yo creo que sí tiene miedo él, por ejemplo, a que lo descabalgue. En mi tierra y en otras se dice que el caballo huele el miedo y tira al jinete, y el problema de este señor es que es el jinete del Partido Popular y que está continuamente amenazado. Antes que hablábamos de la señora Díaz Ayuso, uno de los secretos de su discurso es precisamente hacerle la oposición al señor Feijóo, con esa exageración de la extrema derecha que sabe que perturba mucho la normal y el normal desenvolvimiento de la derecha, digamos, convencional. Él sí tiene miedo. Pero decir alegremente libre, además que libre se confunde mucho, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, me recuerda mucho a lo de una grande y libre. No sé si ese libre le sale tanto por ahí o por otro lado, ¿no? Eso cuando se decía, en tiempos de Franco era eso. En tiempos de Franco, ¿no? Y en tiempos también de Madrid. Madrid, por ejemplo, es muy libre porque bebe caña, porque los demás no tomamos según caña. Algunos. Los demás tomamos, yo qué sé, colacao. Y cañas también, que son buenas el que las tome. Pero parece que yo no, ya he llegado a un punto que sin alcohol, la Javier. Libertad cañera nada más que... Yo ya sin alcohol estoy en esa fase de la vida, pero... Javier, yo creo que hablar hoy en día de una España grande y libre no tiene sentido ninguno. Pero ojo porque sí hemos dicho, Rocío, ojo porque sí se ha dicho que la forma socialista y comunista, que son toda una, según Ayuso, es una forma hemipléjica de ver la vida, y estamos en guerrecivilismo, ha dicho Ayuso. Esto cuando hay que hacer, yo creo, pues examen de conciencia de qué hacer contra los incendios, por ejemplo, que tenemos una oleada de cientos de miles de hectáreas. Pero bueno, este es el discurso en el arranque político. Son exabruptos que desde luego no colaboran, no hacen ningún favor al punto de inflexión que tiene que haber ahora mismo de acuerdo a la situación que estamos viviendo. Hablábamos de estas declaraciones de Feijóo. Feijóo se refiere a que no hay un gobierno libre, y yo entiendo esas palabras de lo que él quiere decir, de que hay un gobierno que tiene que hacer cesiones a sus socios para seguir gobernando. Como y ahí lo veremos, gobierno. y lo veremos en los presupuestos ahora, en el arranque del curso político, si puede o no sacar adelante los presupuestos y qué cesiones tendrá que hacer para conseguir los que No entiendo alto por qué precio. llamamos cesiones a la política, porque la política y en un sistema democrático en el que hay que sumar mayorías parlamentarias se negocian las cosas. Incluso algunas tan antiguas que se firmaron en 1979 como el Estatuto de Gernika y que está sin cumplir, por ejemplo. Cesiones, la amnistía, No es por ejemplo, a la que una se cesión, es negaba ley el gobierno, orgánica. Y yo en veo este una clara sentido yo cesión. creo que Isabel Díaz Ayuso lo que ha hecho es que mientras estaban los incendios en activo, ella estaba callada, y ahora que se han apagado, enciende el curso político con unas palabras, bueno, pues para arrancar y marcar agenda fundamentalmente a Feijóo. Yo creo que siempre le toma la delantera, le va marcando el paso por donde tiene que caminar, y en este discurso de libres que le oíamos a Feijóo, en el paso que le ha marcado la presidenta de Madrid es por donde va a discurrir en esta presión mediática de la M30 que le ejerce. Me replicabas tú de las cesiones. Hace dos Sí. días, bueno, hace bastante tiempo Salvador Illa se negaba a la amnistía. Mañana le veremos reunido con Carles Pero Puigdemont. Oye, mira, si es que- la Junta de Galicia, pero si el problema que estamos Galicia teniendo- quería también una fiscalidad propia para Galicia. Se lo encargó a Montoro. ¿Qué ha pasado? Ojo porque tenemos medidas propuestas por el presidente en el arranque del curso político después de la oleada de incendios. María Molero, ¿qué ocurre? Buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Hablamos de 10 medidas que están ya sobre la mesa en este pacto de emergencia climática que plantea el Gobierno. Entre esas medidas está la creación de una agencia estatal de protección civil y emergencias para mejorar la coordinación ante este tipo de eventos extremos. También la creación, en colaboración con los ayuntamientos, de una red nacional de refugios climáticos en ciudades y pueblos para hacer frente a las temperaturas extremas. Y en esa lista de medidas, el presidente también ha anunciado que se va a desplegar una respuesta nacional de resiliencia hídrica para lidiar con las inundaciones y sequías. El presidente dice que todo esto es tan solo el principio y que está también abierto a propuestas. Jesús. Emilio Delgado, ¿crees que realmente se tomarán medidas para combatir la oleada de incendios, la de ahora y la que pueda venir, o realmente esto quedará en el ruido político? Esto no está escrito. La gente en los pueblos está muy molesta. Consideran que se da la espalda a la España rural.
Es que es un problema multidimensional, es que hay un problema de éxodo rural, hay un problema de cambio climático, hay un problema de gestión forestal y necesita un abordaje integral. A mí me suena bien lo primero que estamos viendo, me gusta lo de la resiliencia hídrica, creo que hay modelos como el de Vitoria que tienen un urbanismo mucho más eficiente de cara a evitar inundaciones y aprovechar el agua y que se pueden tomar de ejemplo. Y de la misma manera se pueden tomar ejemplo para otras cuestiones como en Francia, por ejemplo, la ley de pueblos hace que la población en Francia esté mucho más diseminada por todo el territorio y no como en España, que está concentrada en las grandes ciudades, peleándose por trabajo, peleándose por edificios, peleándose por aparcamientos, mientras que el resto de España está vacía. Creo que hay mucho camino por hacer y es un primer paso, desde luego. El plantear una coordinación nacional de las emergencias y de la protección civil da respuesta también a una crítica que se ha hecho estos días, que era que, bueno, que quizá faltaba, aunque es eficaz el trabajo sobre el terreno que implica a las comunidades autónomas, sería eficaz una coordinación suprarregional, ¿no? Bueno, pues ahí la tenemos. Me parece que no va por mal camino. Dicho esto, vamos a decir que no es que el resto de España esté vacía, sí que hay zonas excesivamente despobladas. Vamos a decirlo mejor así. Sí. Ese es el momento en el que estamos de afrontar una realidad, pero en el arranque político, ¿por qué se habla de guerra civilismo, como ha dicho Díaz Ayuso? ¿Por qué se utilizan palabras como forma hemipléjica de ver la vida de socialistas y comunistas? ¿Se intenta sembrar odio con este tipo de discursos? Isabel Díaz Ayuso vuelve de vacaciones. Se van a quedar todos como el pato, patas arriba. Pero no, esta vez nada de patos, con el socialismo y el comunismo en el centro de la diana. Dejen de comprar esa mercancía averiada del socialismo y especialmente del socialismo desorejado, que es lo que tenemos hoy. Arremetiendo contra quien no piensa como ella. Y por supuesto del comunismo, que para desgracia de España hoy se han fundido en un mismo proyecto. Palabras que recuerdan al que ya fue su lema. O comunismo o libertad. Sin dejar títere con cabeza. Son solamente una forma hemipléjica de ver la vida. Descalificando a más de 10 millones de ciudadanos. Y qué no decir de ese frentismo y ese guerra civilismo que fomentan desde la Moncloa con el francomodín, de una manera egoísta, reduccionista, simplona, burda, que además lo carcome todo. Es una de tantas veces. Pornofeminismo. Vista cómo está la política de hot. Señor Sánchez, comunismo eres tú. Comunismo es que nada funcione, penetrar en todos los poros de tu vida. Comienza el curso político, pero también el judicial. Que nos dejen en paz. Está previsto que la justicia cite a declarar a su pareja para ser juzgado por presunto fraude fiscal. Ernesto. Ernesto de Kaiser, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ernesto? Buenas tardes. Muy buena, Jesús. Hola, Ernesto. Y esto además, ojo, porque teniendo un panorama judicial que para Ayuso y su pareja ahora mismo se ve de forma inminente lo que puede ocurrir con González Amador en el horizonte judicial por no pagar Hacienda lo debido, por ejemplo. Bueno, estamos esperando prácticamente en las próximas semanas el auto de apertura de juicio oral. Es el auto por el cual se decretará el juicio oral contra González Amador por 2 delitos fiscales y falsedad de facturas, por crear una trama de facturas falsas, ficticias, y eso va a ocurrir en las próximas semanas. Una vez que se fije el juicio, la apertura del juicio oral, se le pasará a la defensa el plazo para que alegue lo que tenga que decir y se fijará en la Audiencia de Madrid fecha para el juicio que yo creo que tendrá lugar a primeros del año 2026. Yo no sé, Julio César, yo no sé, Ernesto, si la clave de ese discurso cargado de hipérboles y de descalificaciones por parte de Ayuso, la de hemiplegia para hablar de comunistas, socialistas, ¿va relacionada con el horizonte judicial que le puede preocupar o no? Julio César, Ernesto. Julio. Yo no tengo esa sensación. A ver, cabe la posibilidad, yo no estoy en la cabeza de la presidenta de la Comunidad de Madrid y vuelvo otra vez a insistir en la idea inicial. Me parece excesivo, creo que no hay ninguna necesidad de arrancar el curso dando tanta caña, aunque quizá para el Partido Popular hay alguien también que tiene que hacer trabajo sucio. Todos los partidos políticos tienen a alguien que hace el trabajo menos grato y da la sensación de que la presidenta de la Comunidad de Madrid se encuentra bien haciendo ese trabajo. Otra cosa es después cuando lleguen las causas judiciales, si lleguen a su fin, pues que a lo mejor igual se relaje un poco en el caso de que no vengan dadas como ella espera. Y respecto a lo de la hemiplegia, y con esto yo acabo, imagino, pero también el esfuerzo de interpretar Isabel Díaz Ayuso es milagroso, que lo que pretende decir es que hay una parte de la política que está cegada para ver la otra parte, o que no la tiene en cuenta, o que... Imagino que va por ahí, pero encuentro que también hay otras maneras de contar esto. Ernesto, responde Ernesto, por favor, Ernesto. Vamos a ver, no, si es que no es una casualidad, es que, a ver, Isabel Díaz Ayuso está arrastrando y creando el discurso del Partido Popular.
La hemiplegia, debería darle vergüenza lo que ha dicho, vergüenza. La hemiplegia es un accidente cerebrovascular, es una enfermedad, y es una enfermedad grave. Ahora, claro que es una metáfora, pero déjame terminar, no te avances, porque ya sé que es una metáfora. Claro, la clave es si no es una metáfora desafortunada. ¿Puedo terminar? Termina, Ernesto, por favor. Pero claro, cuando vemos que el señor Bendodo le adjudica a la directora de Protección Civil ser una pirómana, que también es un trastorno, lo que vemos es una línea de acción, una línea conceptual. Me diréis, no, es una casualidad de la vida y va por libre la señora Ayuso y es un verso libre. Sea lo que sea, utiliza en Asturias una enfermedad gravísima, un accidente cerebrovascular para achacar a sus adversarios. Y en el medio de la tarea de apagar incendios, el señor Bendodo y el PP ataca a la directora de Protección Civil llamando pirómana. Es evidente cuál es el sentido. Y también atacan a una compañera nuestra llamándola de hecho prostituta. Es una línea de acción. Si no lo queréis ver, si tenéis los ojos vendados, seguid con los ojos vendados, es muy cómodo. Pero, estás hablando por puntualizar, estás hablando de Sara Santaolalla y lo que dijo Jaime de los Santos. Jaime de los Santos hizo una asociación, como la hizo Bendodo, como la ha hecho Isabel Díaz Ayuso, y trata a nuestra compañera Santaolalla, Sara Santaolalla, como una prostituta de Sánchez. Pero, discúlpame, Ernesto, me esfuerzo en seguir el razonamiento, pero no acabo de entenderlo. Por una parte, hablas te lo explico. Bueno, déjame que te diga dónde... Yo planteo, si queréis, otra... Introduzco perdona, también un matiz, me parece. Vale. ¿Se está llevando el discurso más a la parte de Vox por competir con ese tipo de voto, más a la extrema derecha? Es que es una pregunta, Emilio, Julio. Mira, el discurso del Partido Popular en general de Madrid, particularmente de Ayuso, es un discurso que le compran a la extrema derecha norteamericana, especialmente a la de Florida. Hay relaciones históricas. Si uno ve, hace un año y medio, Ayuso decía en el Daily Telegraph que quería hacer de Madrid una nueva Florida, una nueva Miami. ¿Cómo es el modelo de Miami? Es un modelo en el que no existen los impuestos prácticamente, no hay un impuesto sobre la renta, los impuestos directos prácticamente no existen y los compensan con los indirectos, que es muy injusto, pero es una política que atrae a fuertes inversiones, a nuevos residentes con un alto poder adquisitivo, que se implantan allí, que hacen que suba la burbuja inmobiliaria y expulsan hacia la periferia a la gente, y que una vez están expulsados a la periferia pasan dos cosas. Te lo digo porque a ver si le encuentras algún paralelismo con Madrid. Pasan dos cosas. Que hay una diferencia brutal en salarios en Miami y en Florida. El 5% más rico gana 50 veces más que el 5% más pobre. Y segundo, que hay una diferencia en cuanto a acceso a servicios. Tú tienes hospitales buenísimos en Florida, pero si dependes de la sanidad pública estás muerto. Y este discurso anticomunista es el mismo discurso que se gasta la extrema derecha en Florida y en Miami. Es un discurso importado. Y toda la estrategia de Ayuso es esa. Es encender a la gente para que no hables de lo que tiene que hablar, que es por qué Madrid, siendo la comunidad más rica de España, tiene un déficit en servicios públicos apabullante, ¿no? Y porque hay unos niveles de desigualdad que es muy difícil de entender con el nivel de ingresos que tiene Madrid. Un debate que yo llevo un paso más allá, voy enseguida contigo, Julio, a partir de esta declaración, porque el curso político que arranca terminará en elecciones. En el gobierno dicen que no, que Sánchez va a agotar la legislatura. En el PP dicen tiene que irse ya porque está caduco, incluso que huele a rancio, han llegado a decir desde la derecha. Óscar Puente esta mañana en esta casa ha dicho que ve a Sánchez aguantando, que le ve bien, incluso estas y más. Decía Óscar Puente. Yo al presidente le veo bien, hay asuntos pendientes que mejorar y creo que la izquierda, el Partido Socialista desde luego es un actor fundamental, la izquierda es la que tiene que poner solución a esos problemas. Creo que si eso se hace, estamos en condiciones de volver a repetir un buen resultado electoral y poder seguir gobernando. Julio César. Que el Partido Socialista tiene que poner solución a los problemas, sí, estamos de acuerdo. Lleva 7 años en el gobierno, sería deseable que lo hiciera donde pueda, porque en algunos casos no es sencillo. Respecto a si lo ve bien, bueno,
está bien, debe ser amigo o algo. Uno no tiene la sensación de que el presidente del gobierno se encuentre muy bien, físicamente por lo menos, no sé de estado de ánimo, no lo sé, pero bueno, seguramente razones también tendrá para no encontrarse del todo bien. Y el agobio y la presión no son normales las que está sufriendo este presidente de gobierno, y sería estúpido no reconocer que esto no es normal. Dices que no lo ves bien físicamente. Yo lo encuentro mucho más delgado, tú no. Bueno, pero estar delgado, yo no sé si sabes algo más de por él. No, yo que no. esté delgado, está bueno. Pero... No estoy insinuando nada. No, se ha dicho que no lo ves bien porque físicamente no lo ves bien. Físicamente, pero y que de estado de ánimo yo no lo sé porque no tengo trato con el presidente del gobierno. Incluso a veces es bueno estar mal, pero porque no sé por qué está más delgado. Javier. No, yo prescindo de lo que acaba de decir. Es bueno hacer deporte, estar un poco más delgado, creo. Quiero decir que yo prescindo de lo que acaba de decir Julio César. Yo me refiero a lo que suele decir la derecha. La derecha está más preocupada de los aspectos estéticos y físicos del señor presidente del gobierno que no que lo que dice. Porque cuando esboza cualquier discurso no hay algo que lo rebata. En todo caso, una solución, pues por ejemplo, imaginativa. Si es de la extrema derecha, bombardear un barco de negreros, y si es de la derecha extrema, pues consiste en poner unos brazaletes que ni la inteligencia jurídica ni penitenciaria de este país comprende. Pero sin embargo, efectivamente, Pedro Sánchez está más delgado, tiene peor cara, incluso ya no está tan guapo como antes. El que está guapo ahora mismo es Feijóo, que se ha operado y está guapísimo. Sí. Entonces, claro, si la política en España la circunscribimos a quién es más guapo, a quién tiene mejor aspecto o a quién tiene mejor color, vamos a pasarlo chunga. Lo que pasa es que porque, por ejemplo, todos los que habéis estado de veraneo, todos los que habéis estado ya de veraneo, ¿habéis estado? Sí, bueno, sí, los que habéis estado de veraneo, que como se decía en mi época, que no se había inventado todavía otras palabras más modernas, pues estáis muy morenos. Y los que todavía no hemos ido de veraneo, estamos lechosos. ¿Y eso qué significa? ¿Que los lechosos no tenemos sitio en esta tertulia? Pues sí, la tenemos. Tenemos cosas que decir, aunque no nos hayamos ido de veraneo, aunque no seamos guapos, aunque no midamos 1,90 y hablemos idioma, aunque estemos un poco más delgados. Incluso estemos más delgados, tengamos barriguita. Me parece serio en el físico no importa, por favor, que la derecha esboce alguna vez un discurso que quiera decir algo. Pero un elemento más, porque dice Feijóo, líder de la derecha en España, que el gobierno huele a rancio. Yo creo que los rancios era otra, pero los rancios, dice Feijóo. A bolillo del Canfó. Feijóo, los rancios. Porque el gobierno es pasado, es caduco, y el gobierno huele a rancio. España no es un Estado fallido. Lo que ocurre es que España tiene un gobierno central fallido. Os aseguro que el cambio estará listo cuando haya elecciones. Rocío Esteban, Nayara Pinedo, con lo que se ha hablado de los rancios para referirse en otro tiempo, pues a etapas, por ejemplo, franquistas o posfranquistas, ahora Feijóo habla de los rancios, pero como el gobierno actual. Rocío, Nayara, los rancios. ¿Qué es lo rancio? ¿Dónde está lo rancio? Nayara. Lo rancio está en discutir sobre cosas que solo les interesan a los políticos, desde luego. Están tirándose pullas en una Sí, pero cuidado porque estamos en un momento que, mientras se dice que avanza la extrema derecha, porque está ahí en las encuestas, se atribuye lo rancio a otros. Sí, o lo hemipléjico. Es como exactamente eso puede igual calar, que las palabras de Ayuso. Es como la gota malaya. Es como, en psicología sería como el efecto espejo, ¿no? Proyectar en los demás lo que realmente eres tú. Y yo creo que en esa estrategia también le copa a Feijóo a la señora Ayuso, ¿no? Achacar a Sánchez lo que realmente refleja a él. Yo creo que en este sentido el raca-raca de la petición de elecciones y del gobierno ilegítimo que llevó a gala, ¿no? Desde el comienzo de que empezó la etapa de principal líder de la oposición sigue estando presente, pero efectivamente, como dice mi compañero, las alternativas que propone para poder desatascar los diferentes problemas que tenemos no se llegan a materializar. Lo que sí que le vemos a él es que tiene miedo a no llegar a una mayoría absoluta en el día que se convoquen elecciones y tenga que hacerlo con Vox. De ahí que esté copiando absolutamente todas las estrategias, especialmente en inmigración, especialmente al hablar de la gestión nefasta, sobre todo de sus varones, de las comunidades autónomas y de un Estado fallido. Yo no creo que sea un Estado fallido. Yo creo que las comunidades tienen que asumir sus responsabilidades y no lo han hecho. Lo que pasa, lo que está intentando hacer ahora en un momento es endurecer su discurso en un momento que sobre todo se ha dado cuenta de que no va a haber elecciones generales. De hecho, por mucho que las pidan, ellos lo saben. Hay encuestas que además dicen que no lo va a haber porque no favorece tampoco al
PSOE. Hoy, por ejemplo, se han reunido en Aranjuez para sacar brillo a su estrategia y ahí ahora mismo están debatiendo sobre qué hacer con Vox, que decías, qué hacemos con Vox. Yo creo que lo tenemos pues entre tanto, cuidado, porque relacionado con Vox se investiga el asalto encapuchados golpeando a migrantes en Hortaleza, en Madrid. Esto después de que se investigue una violación y Ayuso y Abascal culpaban por ello al gobierno. Una violación, se investiga, culpan al gobierno. Y lo que hemos sabido después, María Espínola, es que se investiga que después se asalta a 3 personas en Hortaleza. ¿Qué ha ocurrido, María Espínola? Sí, Jesús, unos encapuchados asaltaron y golpearon a 3 jóvenes migrantes, 2 de ellos menores e internos en este centro de primera acogida de Hortaleza. La otra víctima es mayor de edad. Ha sido el delegado del Gobierno, Francisco Martín, quien ha informado de que sobre las 10 de la noche de este domingo esos 3 jóvenes estaban aquí en las inmediaciones del centro cuando fueron agredidos por unos encapuchados. Uno de los menores tuvo que ser trasladado al hospital a causa de las heridas. Afortunadamente ya ha sido dado de alta. A preguntas de la Policía Nacional, las víctimas no han podido más que dar una descripción general de los agresores, que iban encapuchados sin ninguna simbología que pudiese ayudar en su identificación. Sí que contaron a los agentes que uno de los agresores iba armado con un palo y que les golpearon mientras les insultaban. Este episodio se produce precisamente después de que la madrugada del sábado un joven, también menor residente en este centro, fuese detenido como presunto autor de la violación a una joven de 14 años. Esos hechos ya los está investigando la Policía Nacional. Sin embargo, aún no se ha podido identificar y, por tanto, tampoco detener a ninguno de los responsables de esta triple agresión. Bueno, pues ya lo ven, se investiga por una parte el presunto asalto de encapuchados a migrantes, se investiga por otra la violación de la que se habla y por la que Abascal y Ayuso se han apresurado a culpar al gobierno. María Molero. Sí, Jesús, atención a las reacciones tanto de Ayuso como del líder de Vox a esta noticia. La presidenta de la Comunidad de Madrid comparte el titular de Oquidiario y comenta directamente: cada día son más menores, más agresivos y llegan en peores condiciones. Y la respuesta del gobierno de Sánchez es multiplicar su llegada mientras nos insultan a los presidentes. Santiago Abascal tampoco se queda atrás y relaciona directamente la noticia con Sánchez y también con Open Arms. Una niña, dice, una niña víctima de Sánchez, de Open Arms, de bipartidismo, de todos los que hacen política y negocio con la invasión islámica. Pero es que no ha sido el único mensaje del líder de Vox. Fíjense, esto es lo que trae Pedro Sánchez, dice Abascal: violan a mujeres y a niñas, dan palizas a los abuelos e insiste una vez más en esa campaña de odio. Abascal dice: hay que echarles, hay que hundirlos. Hundir, que era también lo que decía que había que hacer con el barco de la ONG Open Arms. Pues aquí está ahora mismo el debate, nada más y nada menos, peligrosamente. Emilio Delgado. Pues mira, yo aquí voy a ser muy claro. Ayuso ni tiene vergüenza ni la conoce. Ella acusa al gobierno de desentenderse de los migrantes. Lo que pasa es que da la casualidad que el centro de menores de Hortaleza, que es de primera acogida, depende de la Comunidad de Madrid. Y da la casualidad de que no es que lleven años, es que llevan más de una década los educadores que allí trabajan denunciando hacinamiento, sobresaturación, no dan abasto, unos problemones tremendos. A este centro Vox decidió elegirlo como la diana donde concentrarse para señalar a niños que están bajo custodia de la Comunidad de Madrid. ¿Y qué hizo la señora Ayuso, que es la responsable de estos menores? Absolutamente nada, dejar que los señalaran. Y en este centro tiraron una granada, que no llegó a explotar, pero dejaron una granada. ¿Y qué hizo la señora Ayuso? Callarse. Y después, cuando sube la tensión, ahora es ella misma la que señala a estos chavales sin tener ni idea de si la violación que había sucedido tenía alguno de ellos que ver algo o no con esa violación, cuando en este centro hay cientos de chavales. Insisto en una cosa que ya dije aquí una vez y me parece básica. Si un español comete una violación, nadie culpa a todos los españoles. En ese centro hay muchísimos chicos, yo he podido trabajar con ellos, hay chavales estupendos, maravillosos, con una vocación de superación increíble, y hay chavales que la lían más, que también vienen de condiciones muy duras, hay de todo. Así que esto de generalizar de esta manera y colocarlos en una diana para que otros les peguen es repugnante. No tiene un pase. Y seguramente del mensaje de la presidenta faltan los datos que puedan demostrar que cada vez son más agresivos. Seguramente estamos de acuerdo en que cada vez vienen en peores condiciones, pero que sean cada vez más agresivos, yo no tengo ningún dato. Ella hace la afirmación, no lo demuestra y no es razonable. Tampoco me parece en cualquier caso razonable, Emilio, que es hablar, aprovechando esto, hablar del centro de menores de Hortaleza.
Hortaleza, porque en realidad, si bien es cierto que el Centro de Menores de Hortaleza depende de la Comunidad de Madrid, el cuidado y la protección de las fronteras espera un segundín, depende del Estado. Entonces, imagino que la crítica de la presidenta va por la entrada, no por la gestión. Centros de acogidas de menores no solo hay en Hortaleza, quiero decir, están distribuidos por todo el Estado. Pero es que estaba haciendo referencia. ¿A qué se refería Ayuso? Es un problema el de la acogida de los menores inmigrantes no acompañados, que políticamente ha supuesto unas consecuencias como el abandono de Vox, de los gobiernos con el Partido Popular en las comunidades autónomas, y que sigue siendo un problema al que las comunidades gobernadas por el Partido Popular se niegan a ser solidarias y a coger y a poner recursos, mientras más de un año, y ahora termino yo, 3.000 menores, más de 3.000 menores están en Canarias en situaciones muy complicadas. Y además un Estado democrático como el español, y que se llama del primer mundo, creo que no tendría ningún problema en redistribuir y dar una oportunidad, porque es nuestra obligación, así lo hemos decidido, firmando los tratados internacionales para dar acogida a esos menores. Lo que pasa que aquí están aprovechando la víctima, una mujer, de una violación para sus intereses políticos. La víctima no les importa realmente. Lo que les importa es atacar políticamente al gobierno y no hacerse cargo de sus responsabilidades. Permíteme que te puntualice, César. Hay un elemento más que voy a... ojo, porque Abascal, líder de Vox, acaba mezclando esto con el Open Arms, dice que hay que hundirlos, dice que la culpa de lo que ha ocurrido con la víctima es de Sánchez. Vean, que acaba de llegar esto. No solo creo que el gobierno pretende proteger más a los invasores, sino que además desprotege y es responsable directo de haber traído a los ilegales que cometen esos delitos. Por eso yo creo que esa niña es una víctima de las políticas de Sánchez. Esa niña es una víctima de las políticas migratorias del bipartidismo. Y esa niña es una víctima de Open Arms y de todas las ONGs que se dedican a facilitar la inmigración ilegal. Una niña violada, víctima del gobierno y de Open Arms. Hay que decirlo bien claro a Abascal, que no tiene vergüenza ni la conoce. Es víctima del que ha violado. Efectivamente. Es víctima del que ha violado. Que haya todo el peso de la ley sobre el que ha violado, presuntamente se está investigando. Pero hombre, pero que hablando de una violación, Javier Aroca. Pero este estilo del señor Abascal y de su partido, unido a todos sus seguidores, incluso dentro del Partido Popular, por ejemplo, la señora Isabel Díaz Ayuso, es un discurso conocido. O sea, es que no resiste ninguna comprobación de datos por parte de quien los tiene, de verdad. Por ejemplo, la Policía Nacional. La Policía Nacional le podría enterrar en datos que lo desmienten sobre entrada de gente, lo digo porque están en la frontera, sobre entrada de gente, sobre delincuencia, sobre porcentaje, sobre nacionalidad. Todo la verdad conspira en contra del señor Abascal. Lo que pasa es que él practica un discurso que llega a mucha gente, porque lo mezcla el temor con una cierta idea del patriotismo. Un patriotismo, por cierto, cogiendo las palabras del propio Feijóo, bastante rancio. Porque es como pensar que en Tailandia todo el mundo piensa que los españoles son descuartizadores. Y no, en España la mayoría de la gente no es descuartizadora. Simplemente, bueno, pues algunas veces alguno pues se dedica a descuartizar a su semejante, pero no todos los españoles son iguales. Pues igual, lo que pasa es que esta gente tiene un discurso que penetra en un cardumen muy concreto de la sensibilidad de la ciudadanía española y que lo está martilleando constantemente con mentiras en las redes, pero también con mentiras en muchos medios de comunicación, que sueltan bulos y sueltan mentiras, ni siquiera citando a quien mejor conoce eso, que son precisamente las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la Fiscalía y, por cierto, muchas ONGs. En cualquier caso, nunca un ambiente, evidentemente, ni de violaciones, ni de asaltos de encapuchados, ni tampoco lo que hemos visto, este ataque denunciado a una casa del pueblo, a una sede. Cuéntanos, María Molero, ¿qué ha ocurrido? Jesús, tenemos que hablar de nuevo un nuevo ataque a la sede del Partido Socialista, concretamente a la Casa del Pueblo de Arenas de San Pedro, en Ávila. Ha amanecido cubierta de pintadas con simbología nazi, insultos al presidente del Gobierno y mensajes racistas en contra de la población musulmana. La entrada del centro se ha llenado de expresiones que reclaman una España para los españoles y llaman directamente hijo de puta a Pedro Sánchez, al presidente, entre otros mensajes de odio. Por su parte, el PSOE ya ha denunciado este nuevo acto vandálico y advierte que quienes normalizan o justifican estos discursos de odio son tan responsables como los autores.
Bueno, y mientras, ojo a esto, enseguida vamos a preguntar más a Ekaizer, porque los dineros que iban al despacho que fundó Montoro. Estamos hablando de millones de euros procedentes de gobiernos como el de la Xunta de Galicia en tiempos de Feijóo, el propio Partido Popular, Red Eléctrica de España, millones de euros para el despacho que fundó Montoro. Ojo a esto, porque no van a impedir que sigamos mirando a un asunto de quien luego subía los impuestos a los ciudadanos o hacía amnistías fiscales. Detalles que se van conociendo. Mucho ojo a esto, ¿eh? El despacho fundado por Montoro, que sirvió presuntamente para bajar los impuestos a empresas a cambio de pagos, las leyes tributarias rigen para todos. Recibió una suma millonaria a través de empresas y organismos que estaban en manos de su propio partido, del PP, entre 2008 y 2019. Organismos y empresas en manos del PP pagaron al menos 5,2 millones al despacho que fundó Cristóbal Montoro. Red Eléctrica Española, la empresa presidida por el exalcalde José Folgado, de la que formaron parte exdiputados y altos cargos del PP, y eso es dinamismo empresarial, pagó, tal y como refleja el sumario del caso, más de 2 millones de euros al despacho. Que se vea el fraude sin excepción como algo deleznable y vergonzante. También Madrid Network, la asociación empresarial impulsada por Aguirre, pagó casi 2 millones a Equipo Económico por 2 contratos adjudicados a dedo. ¿Más preguntas? Pero incluso gobiernos autonómicos contrataron los servicios del despacho de Montoro. Que nadie pueda decir, ni aquí ni en ningún sitio, que me paga nadie. Madrid, Galicia, Murcia, La Rioja y Castilla y León le pagaron en conjunto más de medio millón de euros. ¿Cómo lo explico? ¿Cómo lo explico? Sumas especialmente relevantes en la Galicia de Feijóo y en el Madrid de Aguirre y Cifuentes. Y enseguida vamos a conectar porque se busca la nulidad del caso de Montoro. ¿Cómo lo veis? Son millones de euros, ¿eh? Pero fíjate que el que estaba hablando ahí es el que decía que caiga España, que ya la arreglaremos nosotros. La estrategia es exactamente la misma de Montoro. La misma que están empleando ahora. Cuanta más tensión, cuanta más choque civil, cuanto peor le vaya a España, entienden que mejor les va a ellos porque les da una oportunidad para gobernar. ¿Y qué hacen cuando gobiernan? Pues el señor Montoro les regalaba las leyes a las empresas que mejor pagaban, el señor Carlos Mazón irse de comilona cuando hay una dana, o hemos visto la gestión forestal de las comunidades del Partido Popular. Es decir, son capaces de todo con tal de llegar al gobierno, y cuando llegan a los gobiernos no saben qué hacer con semejante poder más que corromperse y vivir del Estado, que es lo que saben hacer. Joder, Emilio. Tal cual. A la prueba me remito, César. Pero en unos segundos César. has mezclado. Pero que has mezclado en la misma intervención Montoro, Mazón, la gestión de los incendios. Efectivamente. ¿Y por qué no has tenido un poco Pero más me de vas a rato? decir tú que no hay ninguna relación. No, relación Pues yo creo que no hay la encuentro. A ver, que son te la explico muy rápido. Hay un proyecto político que encabeza la derecha en España que quiere gobernar para hacer eso, para corromperse. Todo esto está organizado y coordinado. Hombre, pues le sale bastante bien para estar improvisando, ¿eh? No, bien, no sé si les va a salir bien. Para estar improvisando. No sé si les sale bien. Desde luego a Montoro no parece que le vaya a salir muy bien. Ya veremos a Mazón si le sale alguna cosa. No lo sé, porque fíjate, Cospedal y Aguirre, por ejemplo, estarían desautorizados de ahora mismo. En qué queda en el resultado electoral cuando toque la gestión de los incendios. Eso ya lo veremos. Finalmente los electores decidirán si les sale bien o no les sale bien en el caso de que haya alguna cosa que les tenga que salir bien o les tenga que salir mal. Creo que mezclar las cosas, yo no lo veo, quiero decir, está bien, si tú lo ves que guarda relación, o sea, que todo tiene que ver con una estrategia deliberada. Que caiga España, que ya la salvaremos nosotros, no soy yo, César. No, hombre, lo decía este señor del Partido Popular. En este país también tuvimos un presidente que decía que le molaba la tensión y cuanta más tensión mejor. Y tampoco creo que corresponda a una estrategia deliberada en todos los gobiernos. Zapatero, en todos los gobiernos del Partido Socialista. Son comentarios puntuales. Bien, a partir de ahí uno llega a la conclusión de que esto es una estrategia deliberada, coordinada y organizada entre diferentes personas, de las que probablemente muchas ni siquiera se conozcan. Hombre, yo estoy viendo, fíjate. Por matizar dos datos que me gusta a mí, me encanta dar datos. Por una parte, a Montoro se le atribuye ese comentario, dicen en los pasillos del Congreso, que caiga España, que ya la levantaremos. Por otra parte, lo de Zapatero hablaba en un periodo de campaña electoral, en esa conversación de un micrófono abierto con Iñaki Gabilondo, hablaba del periodo de la campaña electoral. En la campaña electoral. Javier Aroca. Bueno, yo no sé dónde no se ve y por qué no se ve la similitud de los planteamientos. Yo estoy totalmente de acuerdo con Emilio. Él ha citado esa frase de pasillera de probablemente... Que se le atribuye a Montoro. Que se le atribuye a Montoro, pero es que hay una coincidencia prácticamente palabra por palabra de lo que acaba de decir el señor Feijóo.
como diciendo, este es un gobierno central fallido y cuando caiga nosotros venimos aquí para arreglarlo. Y dice gobierno central fallido, no habla de los gobiernos populares fallidos, de todo el Frente Popular que llega desde Lugo hasta Andalucía, en donde todos en concierto se han puesto de acuerdo, al parecer, en no cumplir la legalidad, en no saber gestionar incendios, en no asumir sus propias competencias y responsabilidades y echarle la culpa al gobierno central. ¿Dónde no se ve la similitud? Yo la veo absolutamente, y además los argumentos son siempre reiterativos. Y por cierto, después de tanta brillantez y de tan cometido principesco como tuvo Montoro, por cierto, como otros príncipes de la economía popular, entre otros el príncipe Rato, después de todo eso, ¿cómo nos hemos llevado tantos años mientras la causa se instruía sin saber nada de este caso? ¿No se da que hay una palabra muy pertinente para estos casos, que es propia de la mafia siciliana? Omertà. El silencio. ¿Os acordáis? Seguro que os acordáis todos aquella excusa de no tengo los deberes hechos para ir a clase, pero que se los comió el perro. Bueno, pues pudiera ser esto o pudiera no ser. Pero el caso es que un socio del despacho de Montoro le piden 600.000 euros de facturas que no aparecían. Dijo que era porque había habido un robo en la oficina. María Molero. Sí, Jesús, atención a esta nueva información sobre el despacho de Montoro. Tal y como apunta el periódico, un socio y administrador de Equipo Económico, el despacho del exministro Cristóbal Montoro, defendió ante Hacienda que no podía presentar facturas por valor de exactamente 604.500 euros, correspondiente al ejercicio del año 2013, porque fueron sustraídas, robadas en enero de 2015. Además, este mismo socio pedía poder deducirse el IVA de estas facturas que le fueron robadas en la oficina de Equipo Económico, argumento que convenció a los magistrados en su momento y acabaron anulando la sanción. La oficina. Oye, pues esto me recordaba algo del perro, claro, que se comió los deberes o no, pero sí, bueno, oye, 600.000 euros en facturas, ¿eh? Suele ocurrir, este tipo de desgracia ocurre. Sí, sí. Los discos duros desaparecen a martillazo, los datos se mojan, yo qué sé. La vergüenza también puede desaparecer. La vergüenza, hay francachelas secretas, aunque dice mi amigo Julio César que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, yo creo que sí tiene mucho que ver el que la gente se reúna y se pongan ciegos de comer y de beber y que no se sepa dónde están y luego no cumplan sus obligaciones. ¿Por qué? Porque es una manera de actuar, es una manera de entender el gobierno, la depredación de lo público. Claro, no estamos hablando que mientras que este señor hacía toda, me refiero al señor Montoro, tropelaba a diestro y siniestro con sus actividades, no solamente nos fundían a impuestos a todo el mundo, sino que estaban en marcha procesos gravísimos de privatización, de venta de activos públicos a manos privadas, proceso inexorable de privatización de la sanidad pública, de la educación pública y de los fuegos públicos pero, también. ¿No te gusta? No, pero si todavía no dije nada. Pero no te gusta. Déjame que lo diga pero yo. Sí, pero déjame que lo diga yo. Que tú hables, que tú hablas de comunicación no verbal. No te la ves del ego ahora, que tú sabes de lo que estoy hablando. Pero a ver, estaba... ¿Cómo te ríes? Que decías antes... Se ha oído por ahí a Montoro, se ha oído por ahí a Cristóbal. Era esa mola menos, da mal rollo. Que decías antes que Feijóo hablaba de la falta de que era inoperante el gobierno. ¿Pero qué va a decir el líder de la oposición? Una cosa buena. Vamos a lo de Montoro, que me parece muy... Sí, y ahora enseguida una última hora sobre esto. Ahora lo relacionaba. Sí estoy de acuerdo en que mientras por un lado estaba exigiendo unos esfuerzos extraordinarios, da la sensación, ya veremos en qué queda todo esto, de que por otro lado estaba haciendo lo contrario y además a expensas de todo. No tiene un pase. Quiero decir, son pocas las críticas que se puede hacer y la censura a esta acción incoherente, que falta congruencia y sobre todo a esta tomadura de pelo. Sí, pero fíjate que había toda una estructura. Me preguntaría si es Nayara, por favor. ¿Cómo tengo que decir eso? Me preguntaría si es una cosa puntual. No, es una cosa sistémica, lo estamos viendo. Yo creo que el tema de utilizar las instituciones, las puertas giratorias para el beneficio propio y en este sentido para el beneficio para empresas que me pueden beneficiar a mí desde mi equipo económico, desde mi empresa, desde mi despacho, yo creo que es lo que nos deberíamos de cuestionar. Si no hay suficiente
suficientes controles y controles internos dentro de los partidos para que las puertas giratorias permitan semejantes desfalcos, yo lo llamaría así, del dinero público, en el que son cómplices muchas de las instituciones públicas y gobiernos autonómicos, como estamos viendo como la Xunta de Galicia, la Comunidad de Madrid, que contrataban con equipo económico según las pesquisas. Yo me recuerdo a la frase de Rufián cuando decía los corruptos cutres y los corruptos premium. Esto no solo premium, es premium plus, porque el hecho de pasar por la política para luego, desde tu despacho, aprovechar y hacer las leyes para todos, mientras nos decían que vivíamos por encima de nuestras posibilidades. Enseguida Ernesto Ekaizer nos va a contar datos muy interesantes, pero antes, Antonio Gómez de Olea, se busca la nulidad del caso de lo de Montoro y de la pareja de Ayuso. Cuéntanos, tribunales, Antonio. Sí, adelante. Sí, eso es. Equipo Económico, el despacho vinculado al exministro Montoro, ya ha pedido ante la Audiencia Provincial de Tarragona la nulidad de la causa. Dicen por una clara indefensión al haberse mantenido la causa bajo secreto de sumario durante un periodo de 7 años y no haberse podido oponer ante las diferentes diligencias de instrucción que se han ido practicando. Y por otro lado, González Amador, según confirman fuentes jurídicas, también podría plantear la nulidad de la causa por el mismo sentido, una falta de defensa, una clara indefensión al haberse filtrado el correo en el que planteaba un posible pacto con el Ministerio Fiscal y además el reconocimiento de los 2 delitos fiscales. Pues esto es lo que se cuece, esto es lo que se pretende. O sea, es que negar que hay una estructura a diferentes niveles administrativos que buscaba exonerar al PP y librarle de las pruebas. Mira, teníamos a la Fiscalía avisando a Montoro de lo que estaba pasando, al Ministerio de Hacienda igual, la Policía Patriótica de Interior de Fernández Díaz, y ahora estamos viendo cómo hay una estrategia judicial que busca que esto se quede en nada. Estos no son casos aislados, es un caso de corrupción gravísimo porque va más allá del enriquecimiento, es que modifica la tarea del legislativo, que eso no se había visto nunca en España, y además toda una estructura, como digo, que buscaba destruir las pruebas de los mismos delitos que estaban cometiendo. Pero más allá de que la historia... esto no es tener un máster en corrupción... Pero Emilio, más allá de que la historia pueda resultar convincente, porque los datos así tomados te permiten crear una historia que resulta que incluso hasta es razonable, más allá de eso, lo que toca es probarlo, porque solamente diciéndolo no va a ningún sitio. Hay alguna... Espera un segundín, ya toca probarlo. Entonces ahí es en donde estamos, en probar si se puede o no se puede. Vamos a ver qué se sabe de probarlo. Pero es que aquí hay responsabilidades políticas que van más allá de las judiciales, y estamos es que estos son los calendario importante ahora a todos. Ernesto Ekaizer, cuéntanos, caso Montoro, que luego te voy a preguntar por más, pero primero el caso Montoro se está diciendo aquí, primero hay que probarlo, decía Julio César, y luego hay un calendario judicial que ¿dónde está? Ernesto. Vamos a ver, el proceso de instrucción judicial efectivamente es un proceso de investigación. El señor Santos Cerdán está en la cárcel sin que se hubiera probado nada. ¿Dónde está el dinero? En realidad está en la cárcel porque no se encuentra el dinero. Esta es la paradoja de la España de hoy. La España judicial es que el señor Santos Cerdán está en la cárcel, puede estarlo por 6 meses porque puede destruir pruebas. Y entonces, como no se encuentra el dinero, el hombre está en la cárcel. Pero bueno, vamos a ver. En el tema de Montoro, que pregunta Jesús, sí. el juez Rus volvía hoy de vacaciones, aclaró que durante el mes de agosto no iba a adoptar ninguna decisión en materia de instrucción y tiene pendientes la más elemental de todas, que es llamar a declarar a todos los imputados. Estamos hablando de más de 40 imputados y por lo tanto, si mal no recuerdo, y por lo tanto, o 28, bueno, no me toméis al pie de la letra. Lo primero que tendrá que hacer es llamarles a declarar, entregarles ya les ha pasado el sumario y luego hay ante la Audiencia de Tarragona una petición de las defensas, que ya la presentaron hace bastantes semanas, de nulidad de las actuaciones porque ellos consideran que el secreto de sumario, que se ha extendido durante 7 años, no tenía razón de ser y les ha creado indefensión. La Audiencia de Tarragona tendrá que pronunciarse y eso llevará varias semanas o meses y además el juez va a hacer las primeras citaciones para declarar a Montoro y todos los miembros imputados. Ahora, los datos que se han dado son datos objetivos, están en informes de la Policía Judicial. Que se vayan a aprobar o no se vayan a aprobar, ya lo veremos. Pero en principio, cuando uno ve estos datos, tiende a pensar que hay realmente elementos suficientes de criminalidad para explicar la actuación del juez.
tenemos todas las administraciones autonómicas que pagaban un peaje. ¿Por qué digo que pagaban un peaje? Porque es un poco raro que el señor Feijóo en Galicia le pida a Equipo Económico un informe para que determine cómo se atraen en el año 2009 inversiones a Galicia. Inversiones a Galicia. El presidente de la comunidad. Y digo el presidente de la comunidad porque quien encarga el informe en el año 2009 es la Secretaría General de Presidencia. ¿Y quién era el consejero de Presidencia entonces? El señor presidente de la actual Junta, el señor Alfonso Rueda. ¿Quién era presidente de la Junta? El señor Feijóo, presidente del PP. Deberían llamarles como testigos para decirle, oiga, señor Feijóo, ¿por qué su Secretaría General ha aprobado acordar un informe a Equipo Económico para que le diga a usted qué medidas tiene que tomar para atraer inversiones a Galicia? Y esto en el año 2009, en el año de la gran recesión. Ernesto, te quiero preguntar por lo siguiente. Ojo, Ernesto Kaiser, vamos a ver. María Molero, El País ha publicado caso Villarejo. El del Opus me ha encargado un reportaje de los puticlubs del suegro de Pedro Sánchez. ¿De qué estamos hablando, María Molero? Porque la Fiscalía está trabajando con esto y ahora le pregunto de qué estamos hablando clave a Ernesto Kaiser. Pero, María, por favor. Jesús, como dices, la Fiscalía investiga un informe de Villarejo, un presunto espionaje a Pedro Sánchez y a su familia, encargado por el llamado El del Opus, el entonces ministro del Interior. Escuchen primero este audio de Villarejo. Me han pedido un reportaje fotográfico. Pero el señor del Opus, y compañía, me han pedido un reportaje fotográfico, la de un lado, la de otro, la de tal. Y si es posible interno, ¿no? Y tal, y poner una cámara en el... Bueno, pues tal y como apunta El País, la Fiscalía investiga ese informe de Villarejo sobre Pedro Sánchez en 2014, cargado además de acusaciones falsas, un informe que tiene su origen, ahí lo están viendo, en las instrucciones recibidas por la superioridad cuando Pedro Sánchez fue nombrado secretario general del PSOE. Hablamos de un espionaje ilegal a Sánchez, a su familia, pero también a su suegro, a los hermanos de su suegro y al cuñado del líder socialista. Tal y como recoge El País, Villarejo habla de que el suegro de Sánchez tiene saunas, que son 3 hermanos, y que es el suegro el que gestiona el negocio. Y Francisco Martínez, entonces número 2 de Interior en 2014, le dice: esto lo revienta, refiriéndose a Pedro Sánchez. Esta materia política, esto mataría políticamente, literalmente lo dice, a cualquiera. Pero tal y como apunta el diario El País, a lo largo de ese informe Villarejo también incluye teorías conspirativas, bulos e informaciones falsas, todas relacionadas con Pedro Sánchez y su entorno familiar. Jesús. Te pido concisión, Ernesto, pero cuéntanos de qué estamos hablando en esto que investiga la Fiscalía. Estamos hablando de unas pruebas que aportó a la Fiscalía y que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ahora está investigando. Una serie de pruebas que aportó un empresario, Pérez Dolcet, que también fue víctima de determinados informes de Villarejo y que se ha dedicado una parte de su actividad económica a buscar datos que comprometan los compromisos de Villarejo con el gobierno del Partido Popular. Esto lo está investigando la Fiscalía. Esto es una iniciativa que surge en el 22 de agosto del 2014, en una reunión de despacho que tiene Villarejo con el número 2 de Interior, el señor Francisco Martínez, donde 2 semanas después de elegido Pedro Sánchez, en julio del 2014, como secretario general del Partido Socialista, deciden ir a por él. Javier Aroca, Rocío Esteban, una valoración sobre esto. Bueno, sobre esto último, algo que me sorprende muchísimo, ¿no? ¿Qué sabía o qué quería saber o qué querían saber los dueños, digo dueños, porque había dinero de por medio, de la Policía Patriótica, como para investigar a un recién elegido secretario general de un partido político democrático español del que ni se sospechaba, creo yo, salvo que tuvieran ellos algún dato, que iba a ser presidente del gobierno? Este tipo de conductas son conductas, lo voy a decir abiertamente, conductas absolutamente fascistas. Esto solamente ocurre en estados fascistas, con policías fascistas, con ministros fascistas y con presidentes fascistas. Esto no se puede hacer. Y si además
y si además resulta, como se está derivando de la propia investigación de la Fiscalía, que se trataba de involucrar a un, por lo visto, prometedor, como se dice en el fútbol, presidente del gobierno, en asuntos turbios relacionados con su suegro, yo creo que el procedimiento, además de fascista, es asqueroso. Yo creo que sí que son conductas muy preocupantes y lo que se debería hacer ahora es aprovechar, a tenor de que salen ahora todas estas informaciones, para que el gobierno, que de hecho es que antes nos quejábamos, lleva 8 años gobernando, haga algo por impulsar la regeneración democrática que se necesita. Y muchas de estas cosas seguramente... Eso se escapa de su papel. Pero qué gobierno, pero ¿qué hacemos hablando del gobierno? O sea, tenemos aquí una gente que está dándonos lecciones de ética, de moral todo el día, que resulta que cada vez que han cogido el poder han demostrado que son capaces de destruir por el camino a quien haga falta al país entero para llegar al poder, y que cuando lo tienen se dedican a forrarse y a destruir personalmente a sus adversarios políticos. Y esos son los que nos dan lecciones permanentemente de ética y de moral. Hombre, yo creo que ahora lo que toca mirar es a estos que dicen que están deseando coger el gobierno de España porque ahora mismo todo es un desastre y que lo único que han hecho cuando han tenido el poder ha sido esto, comprar voluntades, destruir personalmente a los adversarios políticos, forrarse. Rajoy, o sea, no hablaba Ernesto de Kaiser de que habían encargado a las comunidades autónomas, no solo a Galicia, también Madrid pagó a equipo económico por informes. O sea, es que han puesto el país a su servicio. O sea, que el del Opus entonces era Jorge Fernández Díaz, que decían que hablaba con el Ángel Marcelo. Bueno, luego está la realidad, tenemos lo de Montoro y luego tenemos la realidad de la gente. Ahora les vamos a contar qué precios suben a la vuelta del agosto. Pero previamente, hay gente que se las está apañando incluso para alquilar por horas las piscinas. Claro, esto el que las tenga, pero yo creo que va en la línea de el que tiene puede permitirse la piscina y luego alquilársela a otros. Estamos hablando del negocio también relacionado con el urbanismo y con los que más tienen. María Molero, ¿qué está ocurriendo? Pues atención al negocio de María Luisa. Alquila su piscina por horas y lo llama su negocio del verano. Reconoce que gana 350 euros en un día y que ya se está planteando expandir ese negocio y construirse otra piscina. Ella misma ha explicado al diario El Español que habilita su piscina privada, la piscina de su vivienda, que lleva 2 veranos haciéndolo para cumpleaños de grupos de amigos, despedidas de solteras, solo chicas, eso sí, matiza la propia María Luisa, y además les hace firmar un contrato de alquiler temporal. Reconoce que gana, como decimos, 350 euros en apenas 6 horas. Jesús. Contrata la piscina, Javier Aroca dice, me va tan bien que voy a hacer otra, el que pueda hacerla. Voy a hacer un poco de Barrio Sésamo. Las piscinas se llenan de agua. Hola, amiguitos. Ojo, las piscinas, queridos niños, queridos espectadores, se llenan de agua. Un bien preciado, ¿no? Bueno, pues ahí... Pero cuidado que esto puede ser hasta especulación, pero bueno. Claro, la llenan de agua. Y entonces inmediatamente me he ido a Pedro Sánchez, a uno de los puntos de su programa, que habla de la resiliencia hídrica. Hombre, pues a ver si también pone algún... Porque no puedo imaginar cuando uno va en el avión aterrizando a cualquier ciudad de España la cantidad de piscinas que se ven. Bueno, es que España es el país de Europa que más piscinas tiene. A lo mejor habría que impedir también que determinados señores y señoras en el uso de su libertad de mercado, llamémoslo así, usen y abusen del agua para llenar piscinas y encima... Yo no haré aquí un llamamiento contra las piscinas, sí señalaré 2 aspectos. Primero, el que tiene posibilidad de tener piscina, incluso dice, me haré otra para alquilarla, que es de lo que estamos hablando. Claro. Y oye, el que tenga su piscina, pues ya no. Pero estamos en ese momento en el que se hace negocio alquilando la piscina por horas, y alguien dice, me va tan bien que voy a hacer otra, porque gano 350 euros en un día. Vean esto, alquilar hasta las piscinas. Qué cachondeo ya. No, cuidado, que esto es... Si alquilar una casa ya era un lujo, ahora también lo empieza a ser, darse un chapuzón. Gano 350 euros en un día, voy a construir otra. Hay gente que quieren alquilar y ganar dinero. Lucrarse de esta iniciativa, eso ya no me parece tan correcto. Ya son varias las empresas que gestionan el alquiler de piscinas privadas para fiestas y grupos que quieran darse un baño sin multitudes. Una plataforma de alquiler de piscinas privadas con el objetivo de poner al alcance de todos el disfrute de una piscina privada por horas como esta. Un negocio muy rentable, en el que se pagan unos 5 euros mínimo por hora y persona. También es bastante cariñoso el precio. Si tú tuvieras una piscina en casa, ¿la alquilarías a ese tipo de personas? No, por higiene, por seguridad. Sin socorrista, sin seguro. Nosotros lo preparamos todo y una vez preparado nos quedamos dentro de la casa haciendo otras cosas. Pero con extras. Toalla, 3 euros. Merienda, 4 euros. Bolsas de hielo, 5 euros. Barbacoa, 15 euros. A ver, me parece muy abusivo, la verdad. Igual me intentaría buscar un amigo con piscina. No hay una normativa legal explícita al respecto, pero de momento ya se alquilan las propiedades por partes y por horas, convirtiendo la piscina privada en un modelo de negocio y un nuevo lujo para el que se lo pueda permitir.
350 euros en un día, Nayara. Espero que lo declare. Pero esto es el mercado, amigo, ¿no? Como decía Rodrigo Rato, es decir, esto separa la brecha de la desigualdad en un contexto de cambio climático en el que tiene piscina, tiene un refugio climático y encima la pone al servicio del capitalismo para alquilarla a las personas que bien quieren escapar del calor o pasar un día con entrañable compañía. Yo creo que genera una distracción de lo que es el verdadero reto del cambio climático y tendríamos que plantearnos, yo no digo quién tiene que tener piscina y quién tiene que no, pero sí que es verdad que España es el país de Europa con mayor tasa de piscinas por número de habitantes. Y esto debería hacernos reflexionar por qué. Pero además tenemos un problema porque vamos a tener un país de propietarios que acumulan riqueza en función no de su trabajo, sino de su renta, de alquilar pisos, por ejemplo, o de alquilar piscinas, y un país que va a estar atrapado en la precariedad del alquiler y que va a tener que consumir estos servicios a la otra mitad del país. Eso es una brecha que no se puede permitir un país democrático. Que digo yo que tener una piscina es una piscina, no es un refugio climático. Salvo que haya cambiado en las últimas horas, pero una piscina, hasta antes de ayer era una piscina. Punto. Por lo menos la piscina que alguien tiene en su casa. Quien pueda permitirse el lujo de tener una piscina, espera un poquitín. Si alguien tiene una piscina en su casa y puede alquilar la casa, siempre con la ley en la mano, y con contrato. Sí, con Estamos hablando del alquiler por horas. Exacto, sí, da exactamente igual. Lo mismo que uno puede alquilar su casa, podrá alquilar una piscina, y lo mismo que si uno tiene un local, lo alquila durante horas para que no sé quiénes vayan a hacer una fiesta, hasta que no sé qué hora, pues imagino que con el mismo criterio el disponer de su propia propiedad, que en este caso es una piscina, durante un número determinado de horas. Enunciado como tú lo haces. ¿Cuál es la diferencia? ¿Me queréis decir cuál es la enunciado como tú lo haces parece que tenga todo el sentido del mundo. Que enunciado como tú lo haces puede que tenga todo el sentido del mundo. El problema que tenemos va más allá del caso concreto de una piscina o de una casa de un señor particular. Va de una racionalización de cosas que necesitamos para vivir, como la vivienda o como en un momento dado una piscina, porque es que la gente que no tiene posibilidad de tener aire acondicionado o de tener piscina en verano y vive en zonas de altas temperaturas, lo pasa mal. Yo voy a hacer un matiz. matiz y me voy a acordar de toda esa gente que no necesita para vivir una piscina. Se vive mucho mejor con piscina quien pueda, sin duda. Un chapuzón viene bien, pero... Claro, pero no estoy diciendo que sea vida o muerte. En aquellos tiempos que en el pueblo nos tirábamos en las pozas. Tampoco es imprescindible para vivir... No es recomendable, cuidado con sanidad. Ojo Jesús, porque tampoco es imprescindible el aire acondicionado, y te digo yo que la calidad de vida cambia mucho en determinadas ciudades si tienes aire o si no la tienes. Sí, pero creo que no lo... Entre tanto, Javier Aroca, sí, brevemente, perdóname, sí, y voy a una cosa que puede tener, que la gente no tenga piscina, ¿no? Que pueda tener una piscina, que la tenga. Estamos hablando de alquiler por horas. Y el que la quiera, como si quiere alquilar chimenea, pues pasa usted un ratito calentito en mi chimenea. O venga usted a guisar mi casa, claro. Todo es mercantil. Todo es mercantil. Yo no me refería a ese aspecto. Me refería al aspecto de que en un momento que estamos hablando de cambio climático, cuando hablamos de escasez de un bien tan preciado como es el agua, que algún control tiene que haber sobre el uso desmesurado y caprichoso del agua. Eso me refiero. Pero es un debate distinto al que estábamos teniendo. Vamos a ver, Patricia Suárez y María Molero. Hay gente que, ojo, en el arranque del septiembre se está encontrando con subidas de precios que respecto al año pasado, por ejemplo, los huevos, casi un 20% de... Hablo de los huevos, de los de la gallina. Hay muchas clases casi el 20% de subida en un año. Patricia, María. Tela los precios, Jesús. Patricia, muy buenas tardes. Claro, volvemos de vacaciones, toca de nuevo llenar la despensa, la nevera, y nos encontramos con subida de precios y sobre todo la cesta de la compra casi un 3% más cara, Patricia. Efectivamente, un 2,7% nos anunciaban con el IPC, y eso obviamente está impactando en muchos productos básicos que metemos en la cesta de la compra. Muchos productos básicos y que consumimos y compramos todos los días. Los lácteos, lo que más suben, vemos leche, la huevos. Leche, 5,7%, los huevos de gallina, que decía Jesús, 18,3%, y el queso, 5,3%. Muchos lácteos, que son además productos que consumen sobre todo los niños, ¿no? Otros productos que también vamos a ver, los tenemos, cereales, sobre todo legumbres, cereales el 5%, arroz el 2,4%, la harina el 3,2% y el chocolate, bueno, tremendo ese dato. El cacao, que se está convirtiendo en un nuevo producto de oro. Eso también tiene que ver con el cambio climático, con las sequías. Más del
20%, y eso se nota también a quien no le gusta un poquito de pan y un trocito de chocolate. Está riquísimo, buena merienda, pero además, para que la gente que nos esté escuchando se haga una idea, estamos hablando de una tableta de chocolate, marca blanca, que suele ser más económica, ha pasado de costar entre 2 y 3 euros a casi 4, ¿eh? Sí, es una barbaridad. Y las hay de 6 y de 7 y demás. Sí, Tela. También frutas y verduras, carnes y charcutería. Productos frescos, el 17%, carnes y charcutería, el 10%. Estamos hablando de una subida importante, que además ahora venimos de los gastos extraordinarios del verano y que se nos va a hacer cuesta arriba septiembre. Un dato más, Patricia, hablamos de ese 2,7% de subida de precios, casi un 3%, decía yo. En dinerito, esto en el bolsillo, ¿cuánto se va a notar? Pues pensemos, por ejemplo, si nos costase una pareja la compra, la alimentación durante un mes, 400 euros, pues ahora se les va a poner por lo menos en 15 euros más, 15 prácticamente. Euros. Tela. Muchas gracias, Patricia. Gracias. Javier Aroca, tú imagínate que te cuento, te voy a decir si es verdad o mentira, la Archidiócesis de Madrid ha visto bueno a la venta de 13 edificios, propiedad de una fundación de la Iglesia, pero es que la venta es para imputados por estafa. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Absolutamente. ¿Y esto vulneraría algún mandamiento de la Santa Madre Iglesia? Bueno, o por lo menos la breve lectura de la biografía de Jesús, cuando echó a los mercaderes del templo. Bueno, pues vean la siguiente a latigazo, historia. por lo visto, ¿no? Dicen que con la vara, que sacó la vara. Bueno, no sé lo que sacó, pero ¿y con qué le dio? Dicen que sacó la vara, pero no estábamos para verlo. Sí. Dicho esto, vean lo siguiente, sí, esta historia, tremenda. Este es uno de los 14 edificios que la Fundación Fusara, presidida por el Arzobispado de Madrid, ha vendido a un fondo buitre por 99 millones de euros. Edificios que fueron donados por 2 viudas para fines sociales. Ahora aquí viven decenas de familias que temen ser desahuciadas. Es curioso cómo ante la presión mediática que provocó el caso Fusara cuando salió a la luz, el arzobispado de repente pasó de no querer saber nada a personarse en el juicio como acusación particular y considerar que ellos también habían sido estafados. El arzobispado está actuando de forma fraudulenta y además está pretendiendo con un acuerdo económico evitar la acción de la justicia. La operación se realizó a espaldas de los vecinos, sin informar a los inquilinos. Se enteraron a través de un burofax y hoy alrededor de 200 familias como la que vive aquí podrían ser expulsadas de sus casas. Estamos en un proceso judicial que lleva años y lo que más miedo me da es la especulación de los fondos buitre. Mi madre y yo vivimos aquí y tienen pues sus problemáticas por la edad y por la enfermedad que tiene. A mí no me han dado ninguna opción. A mí lo que me importa es que mi madre esté a gusto. Mi familia invirtió mucho dinero cuando entramos en este piso, porque el piso era un piso antiguo, con la promesa y la intención de quedarnos aquí a vivir muchos años, si no es toda la vida. Tremendo, ganadores y perdedores, y luego incluso el caso de que ahí está la Iglesia, la Archidiócesis de Madrid. ¿Cómo lo veis? ¿Conocéis Emilio, Julio? ¿Conocéis el mecanismo por el cual Ayuso se quedó con el chalet de la Sierra? Es un mecanismo que se llama de tanteo y retracto. Y es que las administraciones públicas tienen derecho preferente en la compra de este tipo de edificios, por ejemplo, si quieren ejercerlo. En la Comunidad de Madrid nunca se ejerce, pero se podría hacer, porque esto clama al cielo. O sea, me recordaba la canción esa de que dirá al Santo Padre que vive en Roma, que están degollando nuestra paloma. O sea, una señora le cede 2 edificios a la Iglesia para que los dé en uso social, en uso público, y la Iglesia se los vende a un fondo buitre condenado por estafa. Hombre, creo yo que las administraciones desde luego podrían intervenir y comprar ellas mismas el edificio. Sería una solución, desde luego. Julio. No tengo la menor idea de si eso es posible aplicarlo en este caso. Sí, pues... no lo quiero decir, no lo sé. Si la Archidiócesis de Madrid tiene en propiedad esos edificios, es justo que pueda hacer con ellos lo que estimen más oportuno. Luego se pueden observar las formas, seguramente, y además creo que no cuesta nada informar a los vecinos que ahora mismo están viviendo cuáles son las intenciones de la propiedad, que por otra parte, si quiere hacerlo sin necesidad de informar, también podría hacerlo. Sería censurable, pero solamente en el plano formal, pero no, desde luego, en el plano legal. Y después, otra consideración es si cuando quien cedió esa propiedad lo hizo para que fuera exclusivamente para fines sociales y ahora se está haciendo algo que no tiene nada que ver con eso. Eso admitiría otra lectura, pero yo no me puedo pronunciar porque... El planteamiento siempre encuentra un marco que me parece peligrosísimo, que es, si entra dentro de las leyes del mercado, no hay nada más que decir. Yo creo que sí que hay algo más que decir. O sea, el mercado está para servir a la sociedad.
no para que la sociedad sirva al mercado. O sea, aquí si hay unos edificios con un problema, tenemos un problema de vivienda, una emergencia de vivienda brutal. La legalidad, si observa la legalidad o no la observa, ya está. Pero es que en la legalidad entra, por ejemplo, también que las administraciones públicas velen por el derecho a la vivienda, por la Constitución. ¿Hay un mecanismo para aplicarlo? Sí, aplíquese. Que yo no sé si en este caso se puede y pueden optar, y en cualquier caso la archidiócesis se desprendería de esas propiedades, pero pasarían a depender de la administración, que podría darle otro uso extraordinario. Ahora bien, la archidiócesis puede... Ahora voy, Javier. La archidiócesis puede hacer eso legalmente y luego traiciona el compromiso de quien donó. Yo es que no lo sé. ¿Quién puede hacerlo? Un momento, por favor, Javier. Vamos a ver. Estamos hablando de legalidad. Yo creo que ver a la Iglesia metida en estas operaciones urbanísticas. ¿Estamos hablando de legalidad urbanísticas? o no legalidad? Bueno, si queréis seguimos pensando en esos términos. Yo es que inmediatamente me viene a la mente el asunto de las inmatriculaciones de la Iglesia y en ese momento, no, digo desde el punto de vista global de los bienes materiales y de los bienes espirituales, y se me desmorona cualquier consideración ética sobre el asunto. Pero bueno, en cualquier caso es un problema de los cristianos, de los católicos, de los creyentes. Pero hay una parte que es competencia también nuestra, porque somos los contribuyentes. Cuando uno observa este tipo de cosas y otras a las que me he referido, como por ejemplo a las inmatriculaciones, no es difícil, llegar a la conclusión de que la Iglesia no es pobre. Y si la Iglesia no es pobre, ¿por qué un Estado confesional como el español tiene que mantener, en virtud de sus acuerdos con la Santa Sede, un estatuto especial que los privilegia fiscalmente, que los privilegia tributariamente y que encima le da dinero de parte de los españoles a través de los presupuestos generales del Estado? Bueno, permitidme, porque vamos al campo también, no hay que olvidarse del campo. Vamos a ver, hay polémica con los incendios. El Faro de Vigo ha publicado las cifras que se están dando de lo que se ha quemado en Galicia, la diferencia entre lo que publica el Gobierno, el sistema Copérnicus. María Molero. Sí, Jesús, hablamos de brecha en los datos con respecto a las hectáreas quemadas en Galicia. Fíjense, el Faro de Vigo apunta a que el sistema europeo Copérnicus contabiliza casi 155.000 hectáreas arrasadas en Galicia desde el 1 de julio. En cambio, la Xunta habla de 97.800. ¿Cómo es posible esta diferencia tan abismal? Bueno, pues el sistema europeo incluye todo el terreno incendiado, ya sea forestal, agrario y urbanizado. En cambio, la Xunta solo da datos de monte quemado, arbolado o raso. Y por el contrario, no contabiliza la superficie agraria ni urbana afectada por los incendios. Por su parte, desde Medio Rural defienden que los datos son rigurosos, pero provisionales, porque como sabemos, los incendios todavía no se han extinguido. Jesús. Bueno, se da por terminada esa oleada con incendios controlados, pero vamos a hablar en Valdeorras, en Ourense, en Galicia, con José. José trabaja en una bodega. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jesús. José. ¿Qué tal? Ojo, porque estamos en fechas en las que arranca la vendimia, pero hay parte de los viñedos que habéis perdido. Porque por una parte, la viña incluso hizo de cortafuegos en algunos casos, pero habéis perdido parte de esa cosecha, ¿no? Sí, date cuenta que el viñedo es un cortafuegos maravilloso, pero claro, allí donde el fuego se acercó y estuvo muy cerca del viñedo, pues las primeras lindes más cerca del fuego pues quedaron abrasadas por la propia temperatura del incendio, claro. Cuando os habéis puesto a revisar, incluso hay uva que ha permanecido, pero al saborearla, ¿tiene un sabor a qué? A humo. Y de hecho tenemos ahora un problema en la bodega, los enólogos, porque tenemos que evitar que eso pase al vino. Y bueno, vamos a tener una vendimia un poquito especial y complicada para nosotros, porque esa uva va a venir con esa contaminación. José trabaja en una viña en Valdeorras. Estamos hablando de una zona que no es la primera vez que ha soportado los incendios. Lo digo porque se está analizando qué se puede hacer, qué no se ha hecho, pero lo cierto es que no es la primera vez que en esta comarca hay incendios graves. No, no es la primera, pero sí es el más grave que ha habido en la historia. Nunca ha habido un incendio así en Valdeorras y nunca ha afectado tanto a la gente. O sea, que se haya acercado tanto a los pueblos, que hayan ardido pueblos enteros y que se haya perdido tanta cosecha, tanto de uva como de olivares, castaños milenarios. Bueno, ha sido un auténtico drama lo que ha pasado este año en Valdeorras, sí. Pero vamos, que hubo en Valdeorras un incendio también muy grave no hace tantos años. Lo digo porque también se está analizando por qué hay zonas donde vuelven los incendios y se analiza si habría que ser más prevenidos, si debería trabajar la administración más para cuidar este tipo de zonas. En Valdeorras, ¿cuántos años hace que hubo también incendios graves? El más grande que hubo después de este fue en 2022, hace solo 3 añitos. Y de hecho esa zona ha vuelto a arder otra vez. Lo poco que había rebrotado ha vuelto a quemarse. José, estamos hablando con gente que está en el campo, que
que trabaja en el campo, ¿sentís que se da la espalda a la España rural? Que puede ser un tema que está en la política unos días, pero que luego puede haber demasiada urbanita al frente y que se aborda igual la España rural como lugares a los que ir el fin de semana o ir de vacaciones, y se tienen olvidados lo que son los hábitos de que haya ganado, de que haya agricultores y se les da la espalda, de que hay gente que trabaja en la viña. Lo digo en fechas en las que además tiene que empezar la vendimia. Correcto, sí, la palabra más ideal para esto es abandono. Nos sentimos totalmente abandonados por todas las instituciones. De hecho, ahora cuando hemos reclamado ayudas y a las pérdidas del viñedo, pues te vienen los peritos y te dicen, no, ahí hay uva, eso no te lo podemos pagar porque esa uva se puede aprovechar. Claro, no entienden que catas esa uva y esa uva sabe a humo y no la puedes aprovechar. Para ellos está ahí, entonces no te la quieren pagar. El tema de prevención, pues claro, yo creo que habría que invertir en prevención, evitar que esto pase, porque es muy dañino que ocurra y luego además a mí me preocupa que esto quede en el olvido, porque ahora tenemos otro problema, que son las escorrentías. Cuando venga el agua, toda esa madera quemada va a bajar a los ríos y pueden ocurrir otra serie de problemas que nadie está evitando y nadie está haciendo nada por evitarlo. José, trabajas en un pueblecito, trabajas en lo que es la viña. A los dirigentes políticos que hayan empezado el curso pues hablando que si hemiplegia de socialistas y comunistas, que si bulosfera, que si gobierno rancio, ¿qué mensaje desde la España rural les enviarías? Bueno, pues que a nosotros no nos importa ahora mismo el y tú más y la pelea que tengan entre ellos, nos importan las soluciones que puedan aportar. Ya que no se hizo la prevención, pues ahora que estén al lado de la gente, que las ayudas lleguen pronto y que sobre todo atiendan a todos aquellos afectados por los incendios. La pelea de si tú hiciste, tú dejaste de hacer, eso a los afectados nos da exactamente igual en este momento. José, en Valdeorras, en Córdoba, en la zona de Obarco de Valdeorras, muchísimas gracias. Ourense, Galicia, gracias, José. Gracias. A vosotros, un saludo. Javier Aroca, Rocío Esteban, ¿qué mensaje se puede anotar hablando de la España rural? Yo no estoy de acuerdo en algo de lo que he escuchado últimamente, como decir, bueno, a nosotros nos da igual que tengan la responsabilidad. Yo creo que no, que la ciudadanía debe de tener muy presente y debe de involucrarse y analizar cuáles son las responsabilidades de cada uno. Si no, parece que tenemos una democracia en donde los únicos actores son los legisladores, los gobiernos y el resto de la ciudadanía no somos actores, no. En democracia todos somos actores políticos. Los que votamos, los que gobiernan, los que se abstienen, los que se abstienen. Pero sigo hablando, bueno, ya no sigo hablando. Venga, ya está. Bueno, es que lo que nos estaba diciendo José, que al final es eso, que ¿esto qué es? La gente no entiende de competencias. Lo que quieren es que se les solucione el problema. Hoy, que es el primer día del curso político, no hemos encontrado ni a un presidente del gobierno ni a un presidente de la oposición que sean capaces de acercar posturas, que digan, nos vamos a sentar y nos vamos a reunir a hablar de este pacto de Estado. Es que al final este grito tendría que oírse más y tendría que llegar a todos nuestros responsables políticos. Es que no es verdad. Es que sencillamente no es verdad lo que estás diciendo. ¿Cómo que no es verdad? No es verdad, porque aquí quien se han escondido y quien no están dando la cara son los presidentes y la presidenta del Frente Popular, que no han querido por no querer comparecer. Permíteme un matiz, porque hay gente, el otro día incluso me lo dijeron, recordando lo que fue el Frente Popular en tiempos de la República, a mí me chirría. El Frente Popular, te refieres a gobiernos del Partido Popular. Efectivamente. Es que el Frente Popular en otro tiempo fue justo lo contrario. Claro, pero es que yo... Hay gente que yo creo que está revolviéndose en la tumba. Claro, lo que pasa el Frente Popular fue otra cosa. Lo que pasa es que yo reivindico un discurso no guerra civilística. Por tanto, no guerra civilista. Exactamente, yo estoy en el presente y no en el pasado. Y a mí me parece que lo que está haciendo el Partido Popular con los gobiernos que titula es un Frente Popular del Partido Popular, obviamente contra el gobierno central, pero sigo. Yo lo digo por homenaje a los republicanos. Hombre, yo, claro, me lo va a decir a mí, que en esta mesa me he reiterado y no me escondo nunca como un irremediable republicano. Claro que lo soy, por supuesto. Pero quiero también llamar Frente Popular a la acción concertada de los gobiernos del Partido Popular contra el gobierno central. Ellos son los responsables por incompetentes de sus competencias. Luego, por tanto, no vale decir, no, la ciudadanía no entendemos de política y que se pongan de acuerdo con ello. No, el presidente del gobierno ha presentado, por cierto, un plan
que la oposición no acepta o ha respondido con otras 50 medidas, algunas de las cuales son absolutamente pintorescas. Luego, por tanto, la primera obligación de un ciudadano es entender una democracia integral, en donde tan importante es el presidente del gobierno y sus ministros, como los legisladores, como los presidentes de las comunidades autónomas, como cada uno de nosotros. Si no entendemos de competencias, como tú dices, cosa que yo pongo en duda, no es que yo no entienda, es que la gente, pero si no entendemos de competencias, como tú dices, y que yo pongo en duda, la ciudadanía tenemos la obligación de nuestros ratos libres, lo mismo que sabemos la alineación de nuestros equipos de fútbol, aprendiendo también cuáles son las competencias de nuestros políticos para poder exigírselas. ¿Crees, y un sí o no, crees que se ha confundido y hay mucha gente que ya no tiene claro que las competencias de la lucha contra incendios son de las comunidades autónomas? Igual se ha jugado a esa confusión. Claro que sí, claro. Dicho esto, seguimos en el campo. Vamos a Rábano de Sanabria. Gente como esta apicultora han perdido lo que es el trabajo con la miel. Dicen, no os olvidéis de nosotros, vamos a la España rural. Andrés de la Poza, con ellos, con ella. Estamos en Rábano de Sanabria, en el colmenar de Raquel, una joven apicultora de la zona que ve cómo sus colmenas están amenazadas por el fuego. Se nos está quemando el monte y es de lo que vivimos. No lo pueden parar, se vuelve a reavivar otra vez, siempre estamos, se apaga, se vuelve a reavivar, entonces es una incertidumbre todos los días. Están en sus cajas, en sus casas, y unas están dentro haciendo unas cosas y las otras están trabajando todas fuera. Unas van a por agua, otras van a por polen, otras van a buscar. Ellas al final, si ven mucho humo, creen que hay fuego, pero claro, ahora es el tiempo de estar fuera y estar recogiendo polen para poder hacer miel. El problema que tenemos ahora con los incendios, sobre todo, es que este año seguramente hay gente que se le han quemado las colmenas y hay gente que el fuego ha entrado, pero las colmenas no se han muerto y no se han quemado como tal, pero se le ha quemado todo el entorno. Si se nos quema todo, pues al final no tienen después de dónde coger, porque no va a haber flores. Mi familia siempre ha tenido colmenas, es mi forma de vida, es todo. Bueno, entre tanto, ojo, ¿y el ganado? Hay quien está poniendo el grito en el cielo y ahora esperemos que no se olvide, porque claro, al haber menos rebaños, también hay menos animales que se comen la maleza. Y dicen, por ejemplo, en lugares como este al que vamos con Esther Alcázar, que hay que organizarse incluso públicamente para que los rebaños se coman la hierba y que luego haya pues menos posibilidades de que se extiendan los fuegos. Vean esto porque han llegado a una solución comunitaria incluso, ¿eh? En este pueblo de poco más de 180 habitantes en el Valle de Arán son pioneros. Es el primer pueblo de Cataluña en tener un rebaño municipal. Oriol, alcalde de Vilamós, ¿qué significa esto exactamente? Que la propiedad es del ayuntamiento. Lo que nosotros queremos potenciar y tenemos con el rebaño de Obihuec es crear un cortafuegos para poder prevenir estos incendios que estamos viviendo estos meses o estos días en España, recoger lo que ya hacían nuestros antepasados, adaptarlo al siglo XXI y sobre todo protegernos. Viene. Joan, la plaza de Pastor ha salido a concurso porque al ser un rebaño público y tú eres el que la ha conseguido. Sí. Con estos rebaños intentamos sacar pues masa forestal del alrededor del pueblo. La mayor parte del combustible pues ellas lo utilizan para alimentarse. Cuanto más masa forestal está cerca del pueblo, pues más peligra en caso de incendio pues quemar el pueblo. Esto también tiene una finalidad para investigación científica. Gracias a la presencia de este ganado, estamos IRTA junto a otros 4 centros de investigación tomando todo tipo de datos distintos. Aprovechar las nuevas tecnologías para ayudar un poco a las nuevas generaciones. ¿Qué te pasa, Javier Aroca? No, que estamos hablando de que ya sé que... de vaca loca. No, estamos hablando de... Es que esto, a mí me parece, Javier, ojo, me parece muy interesante lo siguiente. Sí. Tiene que haber rebaños, tiene que haber gente que cuide los montes y sobre todo tiene que haber gente. El problema que ha habido es que se ha ido despoblando determinada parte de España. Pero claro, si haber menos gente es un riesgo que y se además, corre. por cierto, digo, para, y toda la gente luego apiñada en las ciudades. Para la gente que le interesa la política o que debiera de interesarle la política y que se preocupa de esas cosas como te preocupas tú,
política. Hay que decir que hay una amenaza de acabar con la política agrícola común en Europa y el día que eso pase vamos a sufrir bastante. La broma que decía, como aquí al final tocaba lo mismo, que por qué no tiene Pedro Sánchez un rebaño de ovejas. Esa era la broma. Había un Pedro, que era el de Heidi. No, pero en este caso estamos hablando de Pedro Sánchez. No vaya a ser que al final esto al final conduzca a que Pedro Sánchez tendría que tener también un rebaño de ovejas. No he de dicho eso, cabras. pero sí que sería interesante analizar, Javier, ¿no te parece? Pero me parece perfecto. El peligro de que haya menos gente en pero los que es más complicado. Ya, lo que pasa es que hay que irse a vivir al pueblo luego. La ganadería, esto que estamos hablando es ganadería extensiva. La ganadería extensiva cada día está menos de moda. Solamente donde hay gente que está dispuesto a pagar el fruto de sacrificarse por la ganadería extensiva. A los de mi pueblo, ganadería a los de mi pueblo no les hablar de ganadería extensiva, hablarles de rebaños. Sí, bueno, pues mira, lo de tu pueblo... De ovejas, cabras y algún cabrón. Sí, pero a mí había una cosa antes que decía Javier... Los de tu pueblo, como los del mío, no tienen un pelo de tonto y saben lo que es un rebaño libre y un rebaño estabulado. Sí, metido, claro, pues esa es la diferencia entre ganadería intensiva. Sí me parece interesante, Nayara Pinedo, lo que está ocurriendo. Claro, como hay menos gente en los pueblos, luego hay más riesgo también de que no se cuide el campo. Porque han desaparecido los servicios. La gente muy probablemente no se va por voluntad, muchas veces se va por que los servicios se encuentran en las grandes ciudades o los grandes centros urbanos. Y esa es otra de las preocupaciones que deberíamos de repensar, porque el invierno demográfico en la España deshabitada se ha producido, y es que los servicios los han adoptado, digamos, como un gran donus las costas y con un punto en el medio que es Madrid. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las leyes, ¿no? Si jugamos a empatar quién tenía que hacer, si tú has hecho y yo también, igual es culpa de los dos, ¿para qué sirven las leyes? La Xunta de Galicia tiene una ley que recoge que además el 72% de los montes son privados, que los dueños de esos terrenos tienen que hacerse cargo de la limpieza de esos terrenos. Si no, es la administración la que tiene que hacer y pasarle la factura al propietario de. Si eso no se cumple, las labores preventivas, pues no haremos nada. Bueno, ¿Por qué los ayuntamientos no hacen esas labores preventivas? Yo no te hablo de grandes planes de prevención, pero yo creo que puse aquí el ejemplo de Legarda en Navarra, ¿no? Con un rebaño que quitaba precisamente la maleza, y además se pusieron aspersores alrededor del pueblo para prevenir la llegada de los fuegos. Ojo con la maleza y con las malas hierbas, que son peligrosas. Y sí, las cabras y los cabrones, que a veces hay más de los que debiera haber. Dicho esto, por cierto, verifica María Navarro, incluso hay quien está expandiendo bulos, como el hecho de decir no hay suficientes aviones, porque es que ya había con Franco aviones para combatir los fuegos, y ahora desde que no está Franco no hay ni pantanos ni aviones para combatir el fuego, porque eran de tiempos de Franco. Verifica María Navarro, bulo bulaco. Pues estamos ante un fenómeno, y es que han circulado mensajes que dicen que los aviones más potentes del ejército para extinguir incendios son de la época franquista, pero esto es falso. No queda ninguno de la época franquista. En 1971, con Franco, se compraron los dos primeros Canadair, los hidroaviones más poderosos, pero ya no están en funcionamiento. Y los que quedaban más antiguos, fabricados a partir de 1979, ya en democracia, fueron sustituidos hace 2 años. Así que actualmente tenemos 14 aeronaves para extinguir incendios que forman parte del grupo 43 del Ejército del Aire, y la más antigua es de 1987. Verificado, gracias María Navarro, verifica RTVE. María Molero, claro, hablando de animalicos, oye, ¿cómo pueden valer 3 palomos? Los han valorado en 170.000 euros. Y lo peor es que los han robado. ¿Qué ha ocurrido, María? Jesús, atención, porque se busca a Sordo, Gran Capitán y Joker. Son los 3 nombres de los 3 palomos deportivos que valen una fortuna, 170.000 euros, y que han sido, como decías, robados. El dueño apunta a que los ladrones sabían perfectamente lo que hacían, porque se fueron directos a las jaulas de los 3 más valiosos. La Guardia Civil los está buscando y centra la investigación en ladrones con antecedentes, tanto en la Comunidad Valenciana como en la región de Murcia. 170.000 euros, en eso lo valora el dueño, que está hecho polvo. El dueño de los 3 palomos, uno se llama Sordo. El robo fue domingo en la noche. Yo cuando lo he hecho en falta fue el lunes a las 3:30 de la tarde. La verdad es que no se trata de dinero, porque, por ejemplo, por el Gran Capitán, el valor que le ponga, me da igual que me dé lo que dé, que yo ni el Joker ni ninguno de los 3 palomos es incalculable. El Casio conoce aquello como la palma de la mano, porque en la habitación habían 40 ejemplares y solo faltan esos 3. Esto lleva un sacrificio muy grande que se lo quitamos a la familia, y es lo que más nos pesa. Es como una liga, como vamos pasando y clasificando. Y esos 3 palomos llevan 3 años en la competición, clasificándose para el Campeonato de España. Por eso son tan valiosos.
3 palomos, 170.000 euros. Decía, lo de menos es el dinero, Julio César. Bueno, si él lo dice, que lo de con 170.000 pavos, lo de menos el dinero, bueno, imagino que tienen la parte esta... ¿Puedo hablar de parte emocional? Hablando Hombre, de se palomos, busca a los 3 palomos. Que no, pues eso. No, pues quiero decir, y que compiten en puestos relevantes en competiciones de estas cosas. Se busca a 3 palomos. De las que, sí. No, la colombicultura ha sido muy importante en la historia de la colombicultura. Sí, en la historia de España, en algunas comunidades autónomas, dice el dueño, por la mía, ha sido muy importante toda la vida. Y entiendo que adiestrador, que si de la habitación en la que entraron, que había bastantes más, iban a por los 3 y a los 3 más importantes, que efectivamente quien lo haya hecho iba con criterio. Bueno, vea la siguiente historia. Se imaginan una mujer, se va a Indonesia. Aparece muerta. Dice que la mataron por un robo de 156 euros. Mati Muñoz, 72 años. Ir a Indonesia, aparece muerta. Por 156 euros dice que la mataron, que estaban intentando robarle. Vean esta historia. 156 euros. Es la cantidad que presuntamente le habría costado la vida a Mati Muñoz. Según apunta la investigación, murió el mismo día en el que se perdió su rastro en la isla de Lombok, el 1 de julio, hace justo 2 meses. No creo que mi tía se pierda, no creo que se haya desorientado. Hemos denunciado a Mossos d'Esquadra, hemos denunciado a Policía Nacional, hemos pedido información a la embajada. A mediados de agosto, las autoridades de Indonesia ya tienen claro que la española no ha salido del país y el día 24 aparecen algunas de sus pertenencias en un contenedor de basura del hotel. Faltan su teléfono móvil, sus tarjetas de crédito y el pasaporte. Han vaciado su habitación, han puesto mensajes falsos para despistar y evidentemente estamos hablando de un crimen de libro. Los detenidos son un empleado y un ex empleado del alojamiento, acusados de homicidio premeditado y robo con violencia y resultado de muerte. Habrían confesado que la madrugada del 2 de julio entraron en el bungalow en el que la mujer de 72 años dormía. Mientras rebuscaban entre sus cosas, Mati se despertó y al recriminarles, sus presuntos verdugos la habrían asfixiado. Luego la envolvieron en su sábana y la llevaron a un cuarto de mantenimiento del hotel. Allí, y según la investigación, los restos de la gallega estuvieron más de 1 mes y medio para desesperación de sus familiares, que denunciaban la ausencia de noticias. Es que no tenemos ni idea. Ahora los detenidos habrían reconocido que ante la presión de la investigación decidieron cambiar de lugar el cuerpo y lo trasladaron en motocicleta hasta la playa donde ha sido hallado. Nayara Pinedo. Sí, 76 años, Mati. Sí, muchísima pena para una mujer acostumbrada a viajar sola, a conocer diferentes culturas, a empatizar, no a vivir la experiencia de turista, sino a compenetrarse con los lugares en los que iba. Me da miedo, ¿no? El hecho de que ahora se le victimice a la propia víctima, a Mati, por haber viajado a un lugar poco seguro, un destino poco seguro, por hacerlo sola, por hacer en condiciones. No, ella es la víctima de 2 desalmados que decidieron acabar con su vida por unos pocos dólares o unos pocos euros. Por lo tanto, animo a las mujeres a que sigan si quieren viajando solas y no victimicemos a la víctima, por favor. Bueno, entre tanto, evidentemente que paguen los responsables. Ojo porque nos dicen, no tenéis que dejar de hablar de la sanidad pública, de problemas que está teniendo la gente para que le den una cita, los retrasos, que se complican incluso en verano porque faltan profesionales. Vean esto, por favor. En urgencias, esta mañana, por ejemplo, tú puedes llegar a la sala 1, que para 12 camas había 22 pacientes. Es la historia que se repite cada verano. Más de 10.200 camas cerradas en verano. SATSE denuncia colapso en urgencias de varios hospitales por la falta de contrataciones en verano. Los sanitarios estallan ante el colapso de la sanidad en verano. Sobrepasamos los límites humanos. Verano sanitario crítico con más de 10.000 camas hospitalarias cerradas en España. Las vacaciones estivales, unido a las bajas laborales y las vacantes sin cubrir durante el año, obligan a cerrar cientos de camas en los hospitales. ¿El resultado? ¿Y el hospital cómo está? Si el hospital está que no se puede entrar. Sí que esto ha sido horroroso. Imágenes que se repiten en hospitales de todo nuestro país, pero la falta de personal no es una cuestión exclusiva de la falta de contratación. Está también muy de moda decir que no hay falta de personal.
a lo mejor hay una huida de personal de enfermería por la precariedad y por las malas condiciones. Las malas condiciones laborales están provocando una fuga de sanitarios que hace que cada vez sea más difícil encontrar personal en los meses de verano. Cada día nos deben más días libres, cada día hay más gente de baja, cada día hay más médicos emigrando, cada día hay más gente dejando la profesión. Falta de personal, sobrecarga laboral y cierre de camas. El cóctel perfecto para que un verano más se repitan imágenes como estas. Y entre tanto, Isabel Díaz Ayuso habla de que hay un socialismo-comunismo que lleva a una forma de ver la vida hemipléjica. Dejen de comprar esa mercancía averiada del socialismo y especialmente del socialismo desorejado, que es lo que tenemos hoy, y por supuesto del comunismo. Son solamente una forma hemipléjica de ver la vida y qué no decir de ese frentismo y ese guerra civilismo que fomentan desde la Moncloa con el francomodín de una manera egoísta, reduccionista, simplona, burda, que además lo carcome todo. Así está el panorama, Raquel Herbás. Así está el panorama, Jesús. Pon orden aquí. Efectivamente, Ayuso ha vuelto del cole, a la vuelta al cole con la mochila cargada, pero ¿sabes de qué? De bilis. Vamos a ver, los libros los trae sin forrar, porque aquí lo único que se forra, Jesús, es su maromo y ella que se ha puesto un sueldo así para cuando deje de ser presidenta. Nada, 82.500 pavos al año. Y algún chofer que la va a llevar al súper de compra, imagínate. En el Covirán. Se ha pegado un viaje a Llanes, Asturias, ¿no? Más o menos, para entregar un premio. Empezó su discurso, Jesús, diciendo, son las 8 y todavía no he cenado. Digo, normal. ¿Tú te crees? Digo, tía, ¿te gusta tanto España y no sabes que aquí se cena a las 10 de la noche? Salvo que seas presidente de una comunidad autónoma del PP, que entonces a las 8 todavía estás con la sobremesa, quiero decir. La presidenta cargó la escopeta dialéctica y dijo que espera que los jóvenes dejen de comprar mercancía averiada del socialismo y desorejada del comunismo, o bla, 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 bla. Y dale, perico, al torno con el comunismo, Isabel. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa con el comunismo? Villarroya, hazme el favor por si me estás viendo. Explicaré el comunismo a Ayuso y dile que se deje de charlotadas. Por último, dijo que estas ideologías son una forma hemipléjica de ver la vida. Hemipléjica, wow. O sea que los de izquierda somos todos hemipléjicos. Pues mira, voy a ver si me voy a coger una baja yo y a cobrar dinerito público como tú cuando dejes de ser presidenta. Sí, hombre, claro que sí. Muchísimas gracias. Bueno, y saludamos a Rosa María Molló porque hoy también estreno en Radio Nacional de España. Y entre otros el programa 24 horas. Rosa, ¿qué estáis preparando? Buenas tardes. Sí, pues hoy me pillas en el tajo completamente. Ya sabéis que el 24 horas empieza media hora antes, a las 7:30. Pues ¿qué estamos preparando? Calentando motores por esa entrevista que ofrece esta noche el presidente del Gobierno a Radio Televisión Española a las 9:30, que la estaremos siguiendo puntualmente. Y nosotros en el suplemento del informativo a las 7:30 pues la contextualizaremos. Vamos a ver qué presidente nos encontramos, si ese depresivo un poco sobrepasado por todos los escándalos de corrupción de antes de las vacaciones o el Pedro Sánchez felino que tiene más vidas que un gato, digamos, ¿no? Así que vamos a contextualizar esta entrevista para ver cómo puede eso marcar el inicio del año político, que ya sabéis que ha estado marcado por la intervención de todos los líderes políticos. También hablaremos, por supuesto, de esta oferta de pacto climático y de la creación de esa agencia para el clima y de emergencias que ha propuesto el presidente del Gobierno esta mañana y la reacción que ya ha tenido por todos los líderes de la oposición. Y por supuesto haremos un repaso a la actualidad internacional a lo largo del informativo y después en la hora de análisis a partir de las 10 de la noche. Pues estaremos muy atentos. Gracias, Rosa. Sí, atentos a lo que está pasando en Oriente Próximo, a esa matanza contra los palestinos. Atentos también a la entrevista de Pepa Bueno al presidente del Gobierno en Radio Televisión Española. Y también atentos a Masterchef, porque comienza una nueva edición. Esta noche se estrena la 10ª de Masterchef Celebrity. 16 famosos se ponen en el delantal para cocinar en esta nueva temporada. Entre los nuevos concursantes hay actores, humoristas o cantantes, así que no se lo pierdan. La cocina abre esta noche a partir de las 10:10 en la 1, en Canarias, una hora menos. Y por cierto, tenemos que darles las gracias porque esta cadena, la 1, ha cerrado su mejor mes de agosto en los últimos 9 años. Nada más y nada menos en cuota de pantalla. Televisión Española es líder y además en las mañanas suma programas informativos, programas para informarles. Y les damos las gracias. Y por cierto, les recordamos, estaremos a las 7:26, 7:20 en Canarias. Hoy en la 2 estará Villarroya y más. Nos vemos. Se quedan con la pública. Hasta luego.